Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. El Padre te ha coronado, el Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré. Tú eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, tú eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Amén. Y no solo le cantarán, sino que ellos mismos declararán que Él es Dios, para gloria de Dios Padre. Ni había prendido el micrófono. No importa si alcanza a escuchar otra guitarra. Perdón, Israel, estoy metiendo en problemas a nuestro ingeniero de sonido. Vamos a decir, nos hemos reunido para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos hemos reunido aquí para alabar a Dios. 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 Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Nos hemos reunido aquí para alabar a Dios. 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 Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno
todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Y por tu majestad, Señor, eres digno de ser adorado. Como platicábamos en la mañana entre los varones, Señor, ¿qué sería de nosotros si no nos hubieras alcanzado? Si no te hubiésemos conocido, Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén, Señor. Si no fuera por tu gracia tan grande que nos alcanzó, Señor, nosotros estamos tan agradecidos, Señor, por tu amor, por tu muestra, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy
nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Tal y como somos, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Oh, ahora hay un futuro y esperanza fiel. Con su amor confiamos, hay descanso en él. Y estamos confiados en Jesucristo, no como los que no tienen esperanza. Vamos a repetir nuevamente, ahora hay un futuro. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Tome su lugar, hermanos, y vamos a dar lugar a la palabra de Dios. ¿Cuál quieres, María?
Abran su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 23. Bien, en tanto que nos ubicamos en esta cita bíblica, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por permitir que estemos reunidos una vez más en tu nombre. Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento y que prepares también nuestro corazón para que la semilla de tu palabra caiga en tierra fértil y dé frutos en abundancia. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Pues bien, continuamos nosotros en este viaje de el estudio bíblico de primer libro de Samuel. Hoy estudiaremos, analizaremos detenidamente el capítulo 23 y vamos a dar un pequeño repaso para ubicarnos bien en el contexto que estamos estudiando. Y recordamos nosotros en este capítulo pasado, capítulo 22, vemos cómo Dios lleva a David a la cueva de Adulam, después de haberle salvado la vida en Gat de los filisteos. Vimos cómo Dios lo llevó a tomar un camino de humillación delante de los hombres y delante de Dios, y muchas veces es necesario que nosotros tengamos que pasar por una situación difícil, un quebrantamiento, para poder buscar nuevamente el rostro de Dios y clamar a Él. Él siempre está ahí para tendernos ayuda. Y estando David en la cueva de Adulam, Dios llevó también ahí con él a todos los afligidos, a todos los endeudados y a todos los afligidos en el espíritu también. Entonces estos hombres necesitaban ser restaurados y necesitaban ser transformados, porque pues venían de vivir una situación difícil, en algo habían fallado, endeudados, en amargura de espíritu, en fin, necesitados. Y David, en las condiciones que él estaba, solamente él podía comprenderlos y podía hacer en ellos lo que Dios pretendía, era levantarlos y formar un ejército que sirviera a David. Y ya estando también ahí David, llegaron también sus padres, y viendo él a la dificultad que sería para ellos en medio del peligro y estar huyendo de un lado para otro, decidió ir a llevarlos a la tierra de Moab. Él ya no podía ir a ningún otro lado, en todas partes ya estaba, pues ahora sí que fichado, como dicen, y el único lugar que le quedaba por recurrir era Moab. Y llevó a sus padres y se presentó delante del rey de Moab y le pidió que permitiera que sus padres se quedaran ahí hasta que sepa lo que Dios hará de mí, le dice al rey, y el rey acepta y están ahí, pero por lo menos dijimos que había un sacerdote y un profeta con cada rey, por lo menos, y ahí pues también había un profeta mediante el cual David recibiría instrucciones. Pero lo importante aquí es que David recobra nuevamente su confianza en Dios y empieza a depender de Él nuevamente. Recuerden que David
por medio de la mentira, pues se había apartado de Dios, pero fue una lección que muy costosa, y entonces él vuelve a retomar nuevamente el camino. Y en el verso 5 dice: el profeta Gad le dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David obedeció y se fue al monte de Jared, a la tierra de Judá, tierra de Saúl. Y Saúl se enteró de que David tenía 400 hombres y pensaba que se estaba levantando un ejército contra él, y acusaba a sus hombres de haber conspirado contra él, a su propio ejército, inclusive a su propio hijo. Y entonces él se enoja muchísimo y manda llamar a Ahimelech y a todos los sacerdotes que estaban en Nob, y los acusa también de conspirar contra él, juntamente con David y su hijo Jonatán. Y luego en el verso 18 dice: entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. 85 sacerdotes, pero con sus familias y niños, y también todos sus ganados, y todo lo que tenían fue destruido por Doeg. Estas son las decisiones de un gobierno tirano que no ve por las necesidades del pueblo, o más bien por satisfacer su egoísmo. Y vemos que el conflicto de Saúl no era con Ahimelech o con Jonatán, sino que era más bien con Dios. Tenía un conflicto con Dios y decía para sí mismo: no puedo matar a Dios, pero sí a lo que es de Él. Fue un costo muy alto el que se pagó por aquella mentira de David, bueno, por la rebeldía de Saúl contra Dios, y fue algo muy duro, muy difícil. Y luego en el versículo 20 dice: pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando ahí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Está reconociendo ahí que él causó pues toda esa tragedia, y le dice David a Abiatar en el verso 23: quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Y Abiatar se quedó con David, y David lo tomó como sacerdote, mejor dicho, Dios lo dejó como sacerdote, y también podían entonces ya David consultar a Dios, y era muy bueno eso, porque ya entonces David al tomar decisiones no serían de acuerdo a su capacidad, a sus planes, a sus deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Y pasó un tiempo prudente, y en el capítulo 1, ya de este capítulo, en el verso 1 del capítulo 23, dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. David está en Judá, y de pronto alguien angustiado llega y le dice: los filisteos están atacando a Keila y robando sus eras, están robando sus bodegas, están robando todo el trabajo de todo el año,
y pues están ultrajando, abusando de los habitantes. Ahora, ¿por qué van con David si este es un asunto que compete al rey? Y esto demuestra que, conociendo a Saúl, ahora confían más en David. Además sabían que David tenía 400 hombres y Keila no estaba muy lejos, está a 4.8 kilómetros al sur de Adulam, donde David había estado. Frontera con Filistea, era realmente cerca, y sabían de cuando David estaba en Adulam y le pidieron ayuda en lugar de ir con Saúl. Y luego el verso 2 dice: y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Y lo primero que dice este versículo es que David consultó a Jehová. Vemos ahora cómo las cosas cambian. David está recobrando su confianza en Dios y empieza a depender de Él. Antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar cualquier decisión, lo primero que hace es ahora consultar a Dios, porque sus decisiones que él había tomado antes no había funcionado bien las cosas. Y así también nosotros, al tomar decisiones importantes en nuestra vida, es necesario y prudente consultar primeramente a Dios antes de tomar decisiones y poder encontrar de esa manera la dirección que Dios nos puede dar por medio de su palabra. Es ahora por mediante a lo cual podemos consultar a Dios, y claro, clamar a Dios también por medio de la oración. Verso 3 dice: pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Estos hombres conocían lo grande y fuerte del ejército de Saúl. Conocían al ejército filisteo y tienen temor de ir a Keila y enfrentarlos. Y quizá por un momento hacen dudar a David de lo que Dios le está mandando. Y David entonces vuelve a consultar a Dios. Vuelve a consultar a Dios y le pregunta: ¿de veras quieres que vaya? ¿Ya viste cuántos son ellos? Y en el verso 4 dice: entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Entonces ya David ahí está empezando otra vez a retomar el camino correcto y hacer las cosas bien conforme a la voluntad de Dios. Y si nosotros podemos ver en el Salmo 143, verso 10, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Ya reconoce su necesidad de Dios y reconoce que solamente Dios lo puede llevar a buen destino. Cuando David consulta por segunda vez a Dios, aprendió ya esta lección. David ya no quería que nadie muriera por su culpa. Tenía que estar seguro de que era por mandato de Dios y no por tomar sus propias decisiones. Y la muestra está que causó una gran derrota, porque ellos eran un gran ejército y por tanto les causó una gran derrota, y pudo recuperar todo lo que habían robado, inclusive todos sus ganados. Luego en el verso 6 dice: y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Ya esto ya era
era parte ya del plan de Dios que David tuviera una comunicación con Dios. Ya no podía apartarse, ya no podía decidir solo, tomar sus decisiones por sí solo. Es por eso que dice aquí que descendió con el efod. Aquellos a quienes Dios constituye su autoridad delegada deben tener una comunicación constante con el Señor. No solo debe haber una comunicación, no solo debe haber una comunión, sino también una comunicación para conocer su voluntad. Y es un error a veces que algunas personas que expresan sus opiniones todo el día deben renunciar a sus propias opiniones. Cada vez que alguien tenga una opinión debe llevarla al Señor para verificar si procede de la carne o si es un sentir del Señor. Es como debemos de actuar, consultando primeramente al Señor. Esto es lo que David está haciendo en el verso 4, y Dios le contesta: ve, yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y en el 6 dice, ya tiene la manera de consultar a Dios permanentemente por medio del efod. Dios ya no lo deja solo. Dios ya le proporciona los medios para poder tener una comunicación con Él y poder tomar buenas decisiones. Entonces aquí David va a Keila por dos razones. Una, por obedecer a Dios, y la otra, por suplir las necesidades de Keila. Y no pierde tiempo, solo obedece. Y nosotros en un estudio pasado dijimos que la voluntad de Dios no se cuestiona ni se discute, solo se obedece. Y es lo que Dios quiere de nosotros, obediencia. Lo más importante que Dios quiere de nosotros. Aquí Dios ya le está dando la manera de consultarlo ya permanentemente. Le está dejando a Abiatar como sacerdote porque dice que descendió con el efod. Era la forma mediante la cual se podía consultar a Dios. Recuerden que cuando estuvo en Moab, Dios habló, pero por medio del profeta Gad. Cuando le dice, no te estés en este lugar fuerte, vete a tierra de Judá. Era para que David aprendiera a confiar en Dios aún en medio del peligro. Y le está diciendo, vete a la tierra de Saúl, y era lo que David no quería. El profeta sabía que quedándose ahí también correría un gran riesgo, pero estaría más seguro bajo la protección de Dios en Judá. Y el verso 7 dice, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Saúl se había apartado de Dios con su rebeldía y desobediencia, y ahora dice que Dios ha entregado a David en sus manos. Pues esto es como que no comprendemos cómo puede él decir que Dios lo ha entregado en sus manos si cuando él se ha rebelado contra Dios, contra su voluntad, contra sus mandatos. ¿Cómo puede decir eso cuando su responsabilidad era ir y defender a Keila de los filisteos? No estaba cumpliendo con sus responsabilidades. No fue a defenderlos cuando los estaban atacando y robando sus cosechas y sus eras y su ganado. No estaba cumpliendo su papel de rey y gobernante. Saúl no fue a Keila cuando lo más lo necesitaban. Y ahora va a Keila, pero todo su enfoque está en matar a David. Y ve aquí una gran oportunidad y se frota las manos diciendo, Dios lo ha entregado en mi mano.
cayó en la trampa, es mi gran oportunidad. Pero más adelante vemos que Dios no lo entregó en sus manos. Verso 8 dice, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Reforzó su ejército para rodear todo Keila y atrapar a David. Saúl convoca a todo el pueblo, es decir, reforzó más su ejército para rodear a Keila y que David no pudiera escapar. Era su gran oportunidad de capturarlo. Y Saúl no fue a Keila para salvarlos de los filisteos, sino para salvarse a sí mismo de David. Una vez que lo encontrara, él estaba luchando por salvaguardar su reino, no por cumplir la voluntad de Dios. Saúl hacía todo esto por intereses personales, no por obediencia a Dios. Por eso Dios no entrega a David en sus manos. Verso 9, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal, entra él y dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. David ya no está pensando qué haré rápidamente y presionándose, sino que decide consultar a Dios por medio de Abiatar con el efod. Y verso 10 dice, y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. A Saúl no le interesaba que hubiera muertes inocentes. David entiende que Saúl y su ejército pueden llegar en cualquier momento, y antes de hacer cualquier cosa le dice a Abiatar, trae el efod, y decide consultar a Dios primero. Aquí está haciendo lo correcto. Está en el lugar correcto, pero con la actitud correcta. Dios quiere que estemos en constante comunicación con Él, que nos comuniquemos con Él en todo momento, y la palabra de Dios también nos anima a hacerlo. Y si vemos Lucas 18:1, Lucas capítulo 18, verso 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar, es decir, buscarlo en todo tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos. Y el verso 11 dice, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. ¿Cómo es posible que ellos podrían entregar a David cuando David los había acabado de librar del ejército filisteo y había recobrado sus ganados y sus semillas, sus cosechas de sus eras? El verso 12 dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Siempre habrá alguien que hará las cosas en contra del plan de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Alguien que podrá traicionarnos algún día. Y verso 13 dice, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir.
Dios no permitió que David se quedara ahí porque Saúl iba a provocar muchas muertes inocentes. No le iba a importar, muriera quien muriera, por tal de capturar y matar a David. David podría haberse quedado en Keila y pelear contra Saúl, pero era poner en riesgo la vida de muchas personas inocentes en medio de una batalla. Actuó prudentemente. David, cuando obtuvo las victorias contra Goliat y que lo pusieron al frente de miles, dice que siempre se portaba prudentemente. No perdió el equilibrio, se mantuvo firme, actuó prudentemente, se humilló, no permitió que el orgullo lo invadiera, tuvo humildad para recurrir a Dios y se comunica con Dios para saber su voluntad. Nos damos cuenta de que la comunicación es un requisito básico para ser una autoridad. Dios estaba preparando a David como una autoridad. Cuanto más tiempo permanezcamos cerca del Señor, más veremos nuestros errores. Veremos que muchas de las acciones que anteriormente consideramos correctas estaban equivocadas. Cuanto más conocemos a Dios, más reconocemos que las cosas son diferentes. Cuando estamos lejos de Dios no podemos ver nuestros errores, pero cuanto más cerca estamos de Dios, podemos entonces ver todas las equivocaciones que cometemos. Y aquellos que son autoridades deben aprender a no ofrecer ninguna opinión personal y a no expresar sus propias ideas. Tampoco deben tener una afición por entrometerse en asuntos ajenos. Algunas personas piensan que son el juez supremo y que lo saben todo. Y además saben administrar todas las cosas, ya sean del mundo o de la iglesia. Se imaginan que lo saben todo y que tienen una idea y una solución para todo. Cuando alguien se les acerca, están prestos para dar su consejo. Si las personas no acuden a ellos, de todas maneras darán su consejo. Esto es guiarse por sus propias decisiones. Saúl quería hacer todo pensando que él lo sabía todo y que él tenía las soluciones correctas para todo. Y ese fue un gran error. Apartarse de Dios le trajo como consecuencia muchas dificultades. Y en el verso 14 dice: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Aquí está la respuesta de Saúl cuando él dijo: Dios lo entregará en mis manos. Pero eso no era verdad. Saúl no tenía una comunicación con Dios, no tenía una relación fuerte con Dios. Entonces, no era posible. Cuando David salió de Keila, llegó al desierto de Zif, buscando un lugar donde permanecer, y estuvo en Jores, en el collado de Aquila, y Dios no lo entregó en sus manos. No lo entregó en manos de Saúl, como Saúl decía, o como él quería, más ese era su deseo. Pero Dios no cumpliría ese deseo, porque una mente distorsionada no podría escuchar ni ver a Dios en esas condiciones. Era guiado por sus impulsos, por sus deseos de supuesta venganza, por sus deseos de matar a David, porque él no podía concebir que su hijo no llegara a ser rey.
No quería perder el reino y luchaba a toda costa con su carne por preservar su reino. Y en el verso 15 dice: viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Jores, en el desierto de Zif. Y entonces en el verso 16 dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Jores y fortaleció su mano en Dios. Qué bueno es tener un amigo así. Esta es la primera vez que se encuentran Jonatán y David después de que se habían despedido antes en el capítulo 20, en el versículo 42. Esta sería también la última vez que se verían. La siguiente vez ya no sería posible. Entonces Jonatán estaba al pendiente de lo que acontecía con David y quiso ir a buscarlo para fortalecerlo después de todo lo que estaba aconteciendo con David y reafirmar su apoyo y su pacto. Y le dice: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Ya lo sabía, y Saúl no toleraría eso. No toleraría perder su reino. Entonces era encontrar a David a costa de lo que fuera y quitarle la vida y nunca perder el reino, pero eso no sería posible. Jonatán no olvida la visión del plan de Dios y nunca olvida su pacto. Nunca olvida su pacto con David y le manifiesta nuevamente su lealtad y le dice: tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Algo que no se cumpliría porque Jonatán moriría antes de que David se convirtiera en rey. Pero las palabras de aliento de Jonatán era una combinación de promesas divinas y una expresión de deseo y esperanza. Para Jonatán, ser segundo en el plan de Dios, aún así eso era glorioso. Era de gran valor para él, porque él decía: no se trata de mí, se trata del plan de Dios, se trata de obediencia a Dios. Y si Dios ungió a David, yo lo voy a apoyar hasta que él llegue a ser rey y yo seré segundo. Para él era muy glorioso ser segundo, y a nosotros muchas veces no nos gusta ser segundo. Si te ganas a veces el segundo lugar, tú dices: ya no quiero nada. No quiero nada. Siempre queremos ser el número uno. Pero cuando se trata del plan de Dios, es glorioso. Verso 18: y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Jores, y Jonatán se volvió a su casa. Jonatán regresó a su casa con la certeza del deber cumplido, de haber hecho lo que tenía que hacer, un gran amigo. Habíamos titulado nosotros la enseñanza referente a esto: quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Imagínense cómo se sintió David después de que fue a buscarlo hasta Jores y manifestarle todo su apoyo y fortalecer su mano en Dios. Después de todo lo que David había pasado, era difícil. Siempre es necesario a veces tener un amigo así. Y en el verso 19 dice: después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Jores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Otra vez empiezan las complicaciones, otra vez lo traicionan,
otra vez en contra del plan de Dios, otra vez la rebelión y la rebeldía en contra de que Dios establezca su plan y su reino y su gobierno. Otra vez a sufrir el apuro y la angustia. Nosotros vamos al Salmo 54, es cuando David escribe este salmo referente a este momento cuando los de Ziph fueron y lo delataron, casi le dieron las coordenadas, le dieron el mapa, a todos los detalles a Saúl en donde se encontraba David, y dijo, pues yo creo que no sé si de esta pueda librarla. Masquil de David, cuando vinieron los zifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Verso 4, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Clama otra vez David por su vida. Clama a Dios y Dios lo escucha. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Saúl estaba tan desviado de la voluntad de Dios que les dice a los traidores de Ziph, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Se está autoconmiserando, diciendo, nadie tiene compasión de mí. Verso 20, por tanto, Rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del Rey. Los traidores de Ziph tratan de ganarse la simpatía del Rey entregando a un hombre inocente conforme a sus intereses mundanos. Ellos buscaban simpatía con el rey, buscaban tal vez una recompensa, buscaban quedar bien con el rey entregando a un hombre inocente, aún en contra del plan de Dios, aún en contra de la visión de Dios de establecer su gobierno, de establecer su reino. Y en el verso 21 dice, y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Otra vez. En estas otras palabras Saúl está diciendo, hasta aquí hay alguien que me comprende. Y profiere palabras de bendición cuando su corazón está lejos de Dios. Y cuando uno llega a pensar en la rebeldía de su mente que todos están mal menos él, es tiempo de examinarse uno mismo y buscar el rostro de Dios. Cuando uno piensa todos están mal menos yo, es el tiempo de buscar el rostro de Dios.
porque estamos en peligro. El problema de muchos es que hablan sin haberse acercado a Dios. Este es el caso de Saúl. Profiere palabras de bendición, pero no está cerca de Dios. Y muchos cometemos esos errores y se expresan opiniones gratuitamente y hablan por el Señor descuidadamente, debido a que están lejos de Dios. Cuanto más fácil les es a una persona proferir el nombre de Dios, más demuestra que están lejos del Señor. Solo quien está cerca de Dios, solo quienes están cerca de Dios le temen, y solo ellos aborrecen las opiniones desenfrenadas. No podemos guiarnos por nuestra propia prudencia. Necesitamos ser guiados por la voluntad de Dios. Solamente así daremos pasos firmes y seguros. De lo contrario, quedaremos atrapados en el fango cenagoso de la rebeldía. Verso 22 dice: id pues ahora, aseguraos, mas conoced y ved el lugar y su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Les está pidiendo detalles mínimos, no quiere fallas ya. Saúl les dice a los de Zif: vayan pues y asegúrense bien de cuál es su escondite, porque esta vez no quiero fallas. Pónganse listos porque me han dicho que es muy astuto. Y David no se libraba una y otra vez de Saúl porque fuera muy astuto. Se libraba porque Dios lo protegía, porque Dios estaba con él. Porque David, aun cuando se equivocaba, él reconocía su error y humildemente clamaba a Dios. Y Dios lo escuchaba y le tendía nuevamente su mano. Muy diferente a lo que hacía Saúl. Tenemos los dos ejemplos: el ejemplo de lo que no se debe hacer y el ejemplo de lo que debemos hacer cuando nos equivocamos. No es malo equivocarse, todos nos equivocamos. Lo malo es no reconocerlo. Saúl nunca reconocería sus equivocaciones. Nunca reconocería que estuviera él apartado de Dios, porque sus palabras lo delatan cuando dice: Dios lo ha entregado en mis manos. Y cuando les dice a los de Zif: benditos seáis vosotros de Jehová. No es verdad, todo es mentira. Él se escuda en la mentira para llevar a cabo su plan macabro. Verso 23: observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviese en tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Híjole, ¿hasta dónde llega su obstinación? Toda la energía de Saúl, toda su mente y toda su concentración estaban enfocados en capturar y matar a David para salvar su reino, no para cumplir la voluntad de Dios, no para establecer el plan de Dios. Una rebeldía absoluta. Verso 24: y ellos se levantaron y se fueron así delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. David trata de encontrar un lugar
donde Saúl no lo pudiera ir a buscar, y se fue al desierto de Maón en el Arabá, al sur del desierto. David no quería pelear contra Saúl, solo quería huir de él. No estaba en sus planes enfrentar a Saúl, pero parece que a donde quiera que iba, había traidores que lo delataban, y eso le complicaba la vida siempre a David. Y era muy difícil, porque él pudiera, con los hombres que tenía, poner alguna emboscada y intentar matar a Saúl y ya librarse de ese problema y llegar a ser rey prontamente. Pero no era ese el plan de Dios. Él nunca extendería su mano para matar al rey. Respetaba la autoridad, en ese momento, la autoridad delegada de Dios. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña que se quedó en el desierto de Maón. Y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Estaba determinado. Toda su energía, todo su ejército, toda su mente, todo su corazón en contra de David para matarlo. Pero David no estaba solo. David estaba con Dios. Y luego vemos en el verso 26, dice: y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Lo estaba persiguiendo, por un lado del monte y David estaba por el otro lado. Entonces la estrategia de Saúl pudo haber sido haber dejado unos hombres para encontrarlo, si seguía caminando en esa dirección, y otros en sentido como iba David. Entonces tendrían que encontrarlo. Ya no habría escape ahí, porque se encontraría por los dos lados con el ejército de Saúl. Y David pensó, pues ya hasta aquí llegué. Ya la vio pues ahora sí más complicado, más difícil. Y en el verso 27 dice: entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Cuando ya David estaba casi ya perdido, cuando ya estaban a punto de capturarlo, a punto ya de capturarlo, entonces Dios otra vez, nuevamente, como Dios aparece otra vez a su rescate, a su auxilio, a su socorro, y evita que sea capturado por los hombres de Saúl. Y nosotros también, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones difíciles en las que podemos ver que no tenemos la solución? Nos vemos desanimados, nos vemos ya a veces abatidos, y hemos visto muchas veces la mano de Dios librándonos de esas situaciones. Y el verso 28: volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos,
Por esta causa pusieron en aquel lugar por nombre Shelah-Hamalekot, que quiere decir la peña del escape. La peña del escape, es decir, donde Dios libró a David, donde Dios salvó a David. Shelah-Hamalekot. Como ahora que el ejército filisteo estaba atacando su pueblo de Saúl, entonces ahora sí se interesa en ir a salvarlos, ahora sí se interesa en ir a librarlos, se interesa en ir a defenderlos. Pero cuando aconteció lo mismo con los de Keila, nunca apareció. Nunca fue para ver qué necesitaban, para ver qué podía hacer para ayudarlos. Ellos prefirieron mejor acudir a David, y David fue quien libró a Keila. Entonces, cuando David ya estaba a punto de ser capturado, Dios lo libró nuevamente. Shelah-Hamalekot, la peña del escape. Imagino que pusieron ahí algún estandarte, un memorial para recordarlo, el lugar donde Dios libró a David. Y verso 29, entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Otra vez en el desierto, otra vez apartado de la civilización, a un lado del Mar Muerto, donde Dios es su único refugio. Otra vez David tiene que estar huyendo, no puede tener una vida normal a causa de Saúl. ¿Cuántos años? Fue mucho tiempo el que David tuvo que estar huyendo de Saúl, pero Dios nunca lo abandonó. Dice, habitó en los lugares fuertes en Engadi. A un lado del Mar Muerto es donde no hay vía, no hay vegetación, no hay vida en el mar, no se da la pesca, no se da la flora ni la fauna, es desolador ahí. Es el agua, no tiene circulación, el agua está estancada, por tanto se pudre y no puede haber vida. Y vemos nosotros cómo Dios está pendiente siempre de la vida de David y lo libra una y otra vez. Y no es porque sea muy astuto para huir, sino porque Dios le brinda siempre su protección. Y así nosotros en nuestra vida necesitamos buscar siempre su protección, clamar a Dios siempre, en tiempos buenos y en tiempos malos, mayormente en tiempos malos. Cuando estamos a salvo, estamos bien, pero cuando estamos en peligro, debemos buscar el rostro de Dios. Y decíamos, David respetó siempre a Saúl como una autoridad. Nunca extendió su mano, y podemos ver en el siguiente capítulo que estudiaremos más adelante, en el capítulo 24, David perdona la vida de Saúl en Engadi. Huyendo en las cuevas de Engadi, Saúl quedó a merced de David. Quedó a merced de él, y David le perdonó la vida cuando Saúl entró en una cueva para cubrir sus pies, dice, y luego los hombres de David estaban ocultos en las esquinas, y David cortó una parte de su manto y le mostró a Saúl, mira, Dios te había entregado en mis manos, pero él respetó
respetó la autoridad y no extendió su mano sobre Saúl. Y es un ejemplo para nosotros también cómo debemos respetar nosotros a la autoridad delegada de Dios y siempre estar en obediencia. Y bueno, es un capítulo bien interesante, cómo seguimos enriqueciendo nuestra vida a través de estas historias tan impresionantes, donde Dios nos revela su gracia y su amor, aun cuando nosotros le hemos fallado una y otra vez. Aquí cerramos este capítulo 23 y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, porque has hablado hoy a nuestras vidas. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana y nunca se aparta de nosotros. Aunque fallamos, Señor, aunque te ofendemos, Señor, aunque pecamos, nos presentamos nuevamente delante de ti, Señor. Te rogamos que tengas misericordia, que nos levantes, que nos restaures, Señor, y que pongas en nosotros el anhelo de conocerte más y servirte más, el anhelo de serte fiel, Señor, de honrarte y glorificarte, Señor, que en nuestra vida, todo lo que hagamos en nuestra vida sea para honrarte y glorificarte. Padre, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y reconozcamos el amor tan grande del Señor manifestado a través de su cuidado y de su fidelidad a las promesas que ha hecho. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Nuevamente, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Nuevamente, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Última vez. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande
Gracias, Señor. Señor les bendiga, hermanos. Recuerden el domingo,